Bienvenidos a la hora de la biología. Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros de un tema un tanto extraño. Y bueno, aunque ya lo estaréis leyendo en el título del podcast, y si no, pues una sorpresa para vosotros, quería también haceros una pregunta a todos vosotros y también a mis compañeros que están aquí presentes. La pregunta es, ¿a vosotros también os pasa que cuando habéis comido espárragos y luego vais al baño, vuestra orina, vuestro pipí huele fuerte? Sí. Por eso me como espárragos. Sí, Noemí, bueno, Samu ha dicho que sí, Oriol también que sí, Elena también que sí, ¿y Noemí? No sé, yo, o sea, o no como espárragos o no los como con tanta concentración, dosis Vale. necesaria. Ganas, como... Da igual la concentración, no lo hueles. No lo hueles. Como habéis pasado ahora mismo con los componentes del podcast, ante esta pregunta podemos tener dos tipos de oyentes. El primero, que como yo, tanto como Samuel, como Oriol y Elena diría lo mismo, por supuesto, pero no le pasa a todo, o sea, siempre me pasa, o sea, es lo más normal del mundo, no todo el resto del mundo es como yo. Y el segundo tipo de oyente, que sería más tipo Noemí, sería una de, ¿pero qué me estás contando? ¿En serio a la gente le pasa esto? ¿Pero qué especies más extrañas sois vosotros que cuando coméis espárragos os huele raro la orina? En general, en la población en general, es sabido que la ingesta de espárragos produce un compuesto odorante que es expulsado por la orina. Por ejemplo, incluso Benjamin Franklin en sus notas comentó: una pequeña cantidad de espárragos da a nuestra orina un desagradable olor. Que es como, vale, sí, se sabe llevando bueno, tampoco la historia de Estados Unidos tampoco es tan lejana, así que, bueno, desde la ciencia moderna se conoce. Si le preguntas a un estadounidense, eso es la prehistoria. Si le preguntas a un europeo, eso se quiere. Tal cual. Bueno. La pregunta es, ¿me falta alguna enzima? ¿Tengo que ir al médico? Ahora lo iremos comentando. Nuestro oyente tipo 1, igual que yo y el resto, y más o menos el resto de la gente, entiende a qué se refería Benjamin Franklin con estas palabras. Sin embargo, ¿qué le está pasando al oyente 2? Más concretamente, ¿qué le está pasando a Noemí que no es capaz de saber de qué estábamos hablando y de qué aroma estamos hablando? ¿Cómo es? Lo que se está preguntando es, ¿cómo es eso de que comer espárragos te puede cambiar la orina? Y aunque para el público en general parezca raro, hay gente que nunca ha sentido este olor. De esta forma podemos tener dos hipótesis sobre este fenómeno, que es lo que estaba comentando tanto Noemí como Oriol ahora mismo. La primera es que tenemos una enzima, un gen, que es el encargado de metabolizar el espárrago para producir este componente, y es lo que estamos oyendo. Por lo tanto... Metabolizar el espárrago, así como concepto. Directamente. Vale. Me refiero a un esparragasa. O la desoxiesparragasa. Sí, depende de lo que hagas, sí. Bueno. Espárrago transferasa. Espárrago metiltransferasa. Bueno, dejando los chistes de nombres de enzimas que estamos haciendo, entonces tendríamos una primera hipótesis en la cual existe polimorfismo en una enzima, la esparragasa, que causaría la producción de este odorante. Tendríamos una mutación que, dependiendo si la tienes o no en tu gen, puede ser capaz o no de producir este odorante, este aroma. Por ejemplo, ya se conocen otras enfermedades que están relacionadas con la producción de metabolitos que causan un olor aberrante a la persona. Por ejemplo, se conoce la enfermedad del olor a pez, creo que se llama. O sea, también existe un libro de When a Gene Make You Smell Like a Fish, que explican todo esto. Se trata de una ruta enzimática y como si tienes mutado los genes del final, se te queda en un intermediario que tiene un olor más fuerte. Entonces tenemos esta primera hipótesis. Tienes la carencia o no de esta enzima que va a producir un olor. Pero también podría pasar por el otro lado. Es decir, la segunda hipótesis sería que todo el mundo produce esta sustancia, pero hay personas que no son capaces de olerla. Una pregunta sobre la primera hipótesis. ¿Es una mutación de pérdida de función? O sea, directamente me refiero... O de ganancia. No, bueno, en cuyo caso sería de pérdida, creo yo. Lo que te quiero decir es la esparragasa o como se llama la enzima. Por ahora es todo hipotético, no...
¿inhibiría la función de la esparragasa o se perdería completamente la función de la proteína? En general, la idea... Ahora entramos un poco más en profundidad, pero tampoco se sabe mucho. La idea es que vas a degradar una componente del espárrago para dar lugar a esta molécula odorante. Por lo tanto, si no eres capaz de producirlo es porque sería una mutación de pérdida de función para el gen. O tu segunda hipótesis, aunque también te digo que yo soy el que primero lo huele debajo lo tiene. En fin. Continuando, pasando el chiste malo de Samu. La segunda hipótesis es que todo el mundo va a estar generando este compuesto en su orina cuando come espárragos, pero no es capaz de olerlo. Ya se conocen enfermedades donde por mutaciones genéticas o bueno en general un individuo no es capaz de oler un olor específico. Si no me equivoco se llama anosmia o anosmia. No lleva anosmia. Y por ejemplo sí que existen ya anosmias por algunos compuestos sulfurosos o derivados del azufre y existe la teoría de que este compuesto del espárrago sería de este tipo. Y también se conocen algunos alelos candidatos de alelos de genes de receptores olfatorios que podrían ser los encargados de reconocer los olores derivados de estas moléculas del espárrago. Entonces tenemos por ahora estas dos ideas. O todo el mundo lo produce y no puedes olerlo, o no todo el mundo es capaz de producirlo, pero todo el mundo sería capaz de olerlo. Ahora quería abrir un pequeño paréntesis hablando sobre qué es esto que estamos oliendo. En la actualidad no se conoce cuál es la sustancia que que se produce al comer espárragos y que es la causante de este olor. O sea, existen unas 22 posibles moléculas que están presentes en la orina tras ingerir espárragos y que se cree que alguna de esas 22 o un conjunto podría ser las causantes de este olor. Pero como ya más o menos, no sé si lo he dicho Oriol, pero bueno, os quiero preguntar, ¿cuál creéis que es el precursor de estas posibles moléculas que son las causantes de este olor? La asparagina. El precursor de estas 22 posibles moléculas que pueden ser las causantes del olor es el famoso aminoácido asparagina, que encima es el primer aminoácido que se caracterizó, o sea, que se extrajo del espárrago porque se encuentra en muy alta cantidad en el espárrago. Entonces se supone que tú ingieres espárragos con la asparagina y dentro en algún proceso metabólico vas a generar una serie de derivados que van a ser los causantes de este aroma. Por ahora el que más se cree que puede ser es el metanotiol, así como datos importantes. Si ya las tienes más o menos caracterizadas, o sea, solo es ponerse a la gente en plan de ¿te huele raro? Sí, no. O sea, ¿te hueles toda tu orina cuando comes espárrago? Sí, no, fin. Y por la que más gente diga si que es solo una, sí. Si es una combinación de varias, cuesta más. Pero bueno, volviendo a la hipótesis de que del productor versus al olfatorio, o sea, el productor versus la capacidad de oler, normalmente se están presentando estas hipótesis como os las estoy exponiendo yo a vosotros, que es o una o otra, pero en verdad no tiene sentido. Podía ser, no tienen por qué ser excluyentes una de otra. Puede ser que tengas una enzima encargada de producir este metabolito y luego tengas otra enzima encargada de reconocer este metabolito. O sea, sería lo más lógico. Un receptor, pero sí. Sí. O también incluso que la enzima capaz de producirla y de reconocerla sea la misma. En algunas sustancias sí que se ha visto que es eso. O sea, o que necesita una activación dentro de la cavidad nasal para producir el olor. O sea, no tiene por qué ser o un caso o el otro. O sea, todo apunta a que van a ser los dos. Bueno, pues de esta forma, si tenemos en cuenta que serían dos genes, o sea, dos capacidades, tendríamos al individuo que produce la molécula derivada del espárrago en la orina, o sea, un productor y un olfator. Luego podríamos tener individuos que producen este compuesto pero no son capaces de olerlo. Luego tendríamos otro caso, aunque sería más raro, de que no son capaces de producirlo pero sí son capaces de olerlo. Y por último tendríamos al Dios, que no produce nada y no huele nada. O sea, ese sería abstento de toda culpa. O sea, para entendernos, el tercer caso es como 4 tíos en el urinario, entonces tú no eres capaz de producirlo, pero tampoco eres capaz de oler el resto. Sí. Pero bueno. No, el mejor es el que es capaz de producirlo, pero no capaz de olerlo. Ya, ese es el que está más porque tranquilo. va por ahí apestando sin saberlo. Fantástico.
Bueno, entonces estos compañeros en el paper se pusieron a hacer como una búsqueda bibliográfica de qué se conoce en la literatura sobre estos individuos, y la verdad es que yo diría que no se conoce nada, porque las proporciones de individuos que son capaces de producir esta molécula, dependiendo del paper, van desde el 0% hasta el 70%. O sea, no sabes ¿Cómo va a nada. ser un 0%? Porque de los... Hombre, cero no puede ser. Sí, de todos los que has cogido Pero no si has aquí visto... somos 5 personas y 4 de nosotros lo producimos, o menos. Ya, pero o sea, puede ser... O sea, por azar puedes ¿Que coger tiene un gente... N de uno? No. No creo. No, pues puede ser una cosa poblacional. Sí, Sí. vale, o sea... ¿De dónde son los autores? Franceses. Franceses, pues los franceses deberían oler mal, ¿no? Creo que esto lo debemos cortar. Una N de 103, o sea, bastante... Y luego, igual, con la capacidad de percibir este olor, las proporciones van de 0 hasta 50, que es como... Hombre, eso en Francia sí que me creo que sea el 0 porque con tanto queso se les habría atrofiado la nariz. Bueno, pero sin embargo hay bastantes cosas que podrían explicar estos números. O sea, primero de todo, diferentes metodologías. La que está más arraigada para utilizar es darle, si es capaz de diferenciar el olor de espárragos entre una muestra de agua pura y una muestra de orina con espárrago. Y cualquiera persona que haya ido a un festival de música sabe reconocer perfectamente el olor a orina. Si le das a elegir en plan de elige la muestra que tiene el olor de espárragos, le das una muestra de agua que no huele a nada y una muestra de orina que huele a orina. Aunque no tenga espárragos, va a oler a orina. Está claro que van a cogerlo. O sea, va a ser un falso Pero positivo. no pueden hacerlo químicamente en el sentido de No sé. disolver los 22 compuestos y darlo a oler sin la orina. Es más barato la orina. Bueno, Es más parecido. Sí, no, y además es lo que te digo, imagínate que no solo son esos compuestos, que es la combinación de los compuestos del espárrago más los compuestos basales de tu propia orina. A lo mejor no huele por eso y no lo han notado. Descartar si es eso o no. luego también tendríamos que añadir que si se trata de una enzima y tiene diferentes alelos, la frecuencia alélica va a ser diferente entre las poblaciones. No podemos esperar la misma frecuencia, por ejemplo, en Francia como en este paper que es de California. Y después que seguramente la capacidad de producir y de recibir, la capacidad de producir y de ser capaz de oler estos compuestos no va a ser un todo o nada, seguramente va a ser un rasgo cuantitativo. O sea, habrá gente que sea un sommelier del espárrago y pueda detectar perfectamente a concentraciones ínfimas este compuesto, y hay gente que aunque le pongas el espárrago por la nariz no va a ser capaz de detectarlo. Así que esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué han hecho hoy en cómo lo hacen? ¿Qué experimento han decidido utilizar estos investigadores para ver si son capaces o no de producir y de detectar este componente? En general, lo que han hecho es seguir una aproximación de elección forzada con dos alternativas. Estos investigadores a cada individuo les han puesto un tarro de orina control y de orina con espárrago, y entonces deben elegir cuál es la que presenta el espárrago. Y tienen que sí o sí elegir algo, no pueden no elegir. Así. Y lo que van a tener es un número de aciertos, por decirlo de una forma. En primer lugar, ¿cómo consiguen la muestra? Es que es gracioso todo. Los individuos tenían que ir a las 10 de la mañana al laboratorio y, habiendo tomado un desayuno en el que no contenga espárragos, que no hayan ingerido espárragos en las 24 horas anteriores al momento de recoger la muestra, se le pide que meen en un tarro y se recoge. Esa sería la muestra control. Después, en ese mismo momento, al individuo se le sirve una tapita de 125 gramos de espárragos, 0,8 gramos de sal y una cucharada de aceite. Y todo cocido durante 8 minutos. Es que me hace gracia, o sea, que hayan recogido hasta los gramos de sal que le hayan puesto. O sea, también medí 0,8 gramos de sal. Sí, una balanza de laboratorio. Ya, pero es que me hace gracia estar midiendo sal común en una balanza de laboratorio. Igual intoxicas a la gente. Claro. Bueno, y tras la ingente... Bueno,
Una vez se han comido los espárragos, tras la ingesta del espárrago, debían beberse 16 onzas de agua. Que yo cuando he leído 16 onzas he pensado, ¿2,5 litros de agua o algo por el estilo? O sea, malditos estadounidenses, aprender a utilizar ya el sistema métrico de una vez. Bueno, si le pides a Google la conversión de 16 onzas a litros, es simplemente medio litro de agua, que es una... Pues no sé, me esperaba más. O sea, me ha decepcionado esta gente. Bueno, se le pide al individuo que no orine en 2 horas, y tras 2 horas del momento de la ingesta se recoge la orina con el espárrago, que sería el control positivo. Vale, hasta aquí ya hemos recogido la muestra y ahora, ¿cómo hacen los test sensoriales? Es lo que he comentado. A cada individuo se le da, bueno, a diferentes días y con un máximo de 2 elecciones por día, se le da una muestra del mismo individuo, control y con orina con espárrago. Tiene que seleccionar cuál es la que él piensa que tiene el espárrago. Esto a cada individuo se le hace repetir hasta 6 veces y en una de estas 6 veces cada individuo sin saberlo, ha clasificado su propia orina. Los datos estadísticos que se están empleando para hacer las mediciones es del porcentaje de acierto. Entonces tienes un rasgo cuantitativo que irá de 0 a 1 o de 0 a 100, como quieras verlo. Y lo que se va a pedir a los test estadísticos es que sea diferente al 50%, o sea, que si lo hubiese elegido de forma aleatoria. Después también, o sea, esto es como han hecho el test sensorial. Luego, una de las preguntas que también se hacen los investigadores es si un individuo es incapaz de detectar el olor a espárrago, ¿es porque no puede oler el espárrago o porque directamente no puede oler una mierda? Entonces se hace un test de función olfatoria para ver, no oler una mierda, o sea... Que no puedo leer nada. Sí, o sea, que Sí. no puede oler, que no es capaz de No, oler. no, exactamente. Entonces se le hace un... Tampoco una mierda, pero en general. Sí, o sea, si no puede oler tampoco olerá una mierda. El test consiste en ponerle una mierda. Recién cogida. ¿Qué es lo que comen antes de eso? ¿Cuál es la receta? ¿De qué? De lo que comen antes de recoger la mierda. Qué tonto eres. También espárragos. En fin. Sí. Entonces se le hace un test de función olfatoria, que es simplemente con diferentes gradientes de concentración de un componente, que es feniletilalcohol, que es el común para este tipo de mediciones. Se ve si es capaz o no de oler. O sea, se va haciendo gradientes crecientes de la sustancia para ver hasta dónde tiene los límites. Y en el caso de que llegue a, creo que era 2 desviaciones estándar por debajo de la media, se rechazaría. Pero no se ha eliminado ningún paciente por estas características. Por lo tanto, todos los pacientes son capaces de oler normal, pero sí que presenta diferencias a la hora de si pueden reconocer o no estos componentes. Bueno, a nivel de estadísticos, si le interesa, al final lo que se ha hecho se ha estudiado el porcentaje de acierto. Bueno, se han hecho 2 estudios al mismo tiempo con los mismos datos. Uno por muestra, si la muestra tiene o no el componente derivado del espárrago que causa el olor, y también haciendo mediante la frecuencia de aciertos que han tenido todos los individuos sobre esa muestra. Y luego, para cada individuo, el porcentaje de aciertos que ha tenido con todas las muestras. Entonces sí que se ve que hay... luego también, antes de todo esto, también se realiza un estudio genético del polimorfismo que hemos comentado anteriormente, que se encuentra cerca de 2 receptores, de un clúster de receptores olfatorios, y solo se estudia la población caucásica, la europea, porque se ve que en los individuos afroamericanos se encuentran un fuerte desequilibrio de ligamiento. No tienen este alelo, así que donde sí que hay variedades en la parte de Europa. En fin, con todo esto se estudia tanto la producción del olor mediante la frecuencia para cada muestra de orina que sabes que tiene espárrago, de que los individuos han sido capaces de detectarla, y de la capacidad de detectar el olor ya viendo la frecuencia de aciertos de cada individuo. Mediante, al final, que es una ANOVA, para ver si hay diferentes poblaciones dentro de las muestras, se ve para los 31 individuos que se han estudiado en el estudio, 3 no eran capaces de producir eran capaces de producir este odorante en suficiente concentración para que los individuos lo detectaran. Y para el resto de muestras, de muestras, se ve que hay diferentes gradientes de concentración
entre ellas. Es decir, que hay muestras con este odorante en muy alta concentración y prácticamente casi todos los individuos han sido capaces de detectarlo, y muestras donde la proporción de aciertos es menor. Lo mismo pasaría para la capacidad de oler este odorante. Hay 6 individuos en la población de 31 individuos que han realizado el experimento que no son capaces de diferenciar entre la muestra normal y la muestra con odorante. Y luego también dentro de toda la población, que sí serían los 25 restantes, sí que hay también, al igual que con la concentración del odorante, diferentes individuos que son capaces de detectar diferentes gradientes de odorante. Hay unos que son capaces de detectarlo cuando la concentración en las muestras que son más bajas, y hay otros que necesitan una concentración umbral más alta para poder ser capaz de detectarlo. Luego lo que también han querido comprobar es si existe una correlación entre la capacidad olfativa de cada individuo, por el test que se ha hecho de gradientes anterior, y si lo fuerte que es la capacidad que tiene para detectar estos odorantes. Y se ha visto que no hay ninguna correlación. No es estadísticamente significativo la correlación entre si es capaz de detectar el gradiente y el olor del odorante. Y por último, respecto a la asociación genética con este alelo que se encuentra en los receptores, se ve que, si no me equivoco, explicaba el 20% de la varianza de la muestra, y sí que se ha visto que el alelo que lleva adenina se encuentra asociado con aquellos individuos que tienen una mayor capacidad para detectar este odorante. Y por último, como idea que tiene en el artículo, que es bastante interesante, es que la capacidad que tiene un individuo de oler un odorante cambia con el número de veces que ha sido expuesto a ese odorante. Por lo tanto, en esta población, de aquellos que no tienen o que son menos capaces de detectar este odorante, puede ser que sí que sean capaces de detectarlo perfectamente, pero como no lo producen, podría ser que no están acostumbrados a este olor, entonces son incapaces de, cuando lo tienes dentro de tu nariz, de detectar qué es lo que estás oliendo. Y esto sería pues solo lo podemos probar, bueno, ahora no porque está un poco lejos, pero podemos mandarle una muestra a Noemí a ver qué nos dice, si la huele o no, a ver si claramente, es que lo produce. Al mismo día, comemos al mismo tiempo espárragos y medio litro de agua. 0,8 gramos de sal. En resumen, sería que está claro que como mínimo va a existir 2 genes relacionados, uno con la producción del odorante y otro con la detección del odorante a nivel olfativo, y que va a ser un valor cuantitativo. Va a ser gente que va a producir mayor cantidad, que va a tener un mayor rendimiento a la hora de producir la reacción, y otros que van a tener un mayor rendimiento a la hora de detectarlo. Pero me parece curioso. O sea, en resumen, no sabemos qué compuesto produce el olor, no sabemos qué gen se encuentra relacionado con la producción, y no sabemos qué gen se encuentra relacionado con la detección. Como mucho, sospechamos una variante. Y eso es todo lo que sabemos sobre espárragos. Es decir, no sabemos nada. Espárragos, ese gran desconocido. Bueno, chicos, ¿preguntas? Yo quería preguntarte lo que has dicho de la sensibilidad para poder reconocer este odorante que está relacionado con si estás acostumbrado a él, o sea, si tú lo produces. Esto igual tiene que ver porque las células receptoras, al recibir esa molécula, están como más activadas y por tanto no mueren, o las neuronas que llegan al epitelio de la nariz, o no sé, o no dicen nada. No comentan nada, simplemente que sí que... Pero supongo que sí, será como una ventana crítica en el desarrollo, si estás más... Bueno, no creo que sea tan hardcore, pero sí que seguramente es eso, si pero igual son es como hormonas, un estímulo a la célula para seguir ahí. O que incluso aumente su número, no sé. A lo mejor pasa como el perfume, que te acostumbras al olor. Si No, comes espárrago todos los días. Eso sería lo contrario, sí que lo tienen en cuenta, de que si tú estás expuesto mucho tiempo al mismo estímulo, al final se desactiva la recepción de ese estímulo y no es capaz de oler nada. Es como cuando alguien se tira un pedo en una habitación. Al principio huele mucho y luego ya desaparece el olor, aunque sigue estando ahí. Lo típico de que salías al patio en el instituto o incluso en la universidad, que salías al descanso y cuando volvías es una ¡hostia! ¡Qué olor a humanidad! O sea, ya te habías desacostumbrado a ese olor y luego tienes que volver a todo iniciar el proceso. Entonces sí que creo que tiene un descanso, unas cuantas horas entre muestra y muestra.
Y es lo mismo que cuando vas a una cata de vinos que te dicen que no, que lo escupas, que no te lo tragues, porque si no, al final no sabe a nada el vino. Hombre, al final lo que pasa es que no sabes dónde está la copa y dónde está la botella. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? No, yo solo quería hacer comparación que técnicamente, según esto, bueno, todavía no se sabe, porque no se sabe nada, que es la conclusión a la que llega el artículo, que no se sabe nada, ¿no? Pero técnicamente oler tu orina después de comer espárragos es un caso de epistasia, porque puede que no huela porque no lo produces, o porque no lo detectas, o porque no lo produces y no lo detectas. ¿Esto que es una epistasia doble recesiva? Bueno, no sabemos cuál es el recesivo y cuál es el dominante tampoco. Pero sería el rasgo de si tú comes espárragos, tú orinas y tú hueles tu propia orina, detecta, y si el fenotipo es si lo detectas o no, sí, sería una epistasia. Es un caso de epistasia doble recesiva o dominante, dependiendo de lo que sea cada alelo. Pero no creo que sea tan sencillo como 2 genes y ya. Estamos hablando de un metabolismo, o sea, y probablemente ni siquiera sea una mutación y listo, sino que sea a nivel cuantitativo de si expresas más esto o menos lo otro o cualquier cosa. O probablemente diversas enzimas que estén implicadas en la misma ruta metabólica. No tienen por qué tener la mutación todos en esa misma. Al final sería otro tipo. Sí, o sea, ahí estaríamos hablando de epistasia de la capacidad de producir o no la orina. O sea, solamente eso. Pero sí, o sea, también depende cómo esté de metabolizado la asparagina. Porque por lo que estaba viendo la molécula... No sé si había dibujito. Para ver si tenía algo cíclico, algo que pareciese aromático. Ya el aminoácido. No, sí. Pero no. Bueno, aquí... No es una aminoácido aromático, ¿no? No es aromático, pero... O sea, dependiendo del número de etapas que tengas que pasar la asparagina para el metanotiol o alguno de estos, pues ya podrías empezar a pensar de cuántas enzimas. Sí, igual. Pero el metanotiol era para la prueba de lo de la... No, el metanotiol es el primer el componente causante de la droga. Y es el que también utiliza utiliza el feniletil, alcohol. Pero eso, que dependiendo del número de enzimas que vayan a participar en la ruta de degradación de la asparagina para dar alguno de estos 22 posibles compuestos que son los odorantes, veríamos si solo participa o no puede participar una enzima, pero visto lo visto seguramente sí, solo sea una enzima. Pero bueno, me parece curioso, o sea, no sé, es algo cotidiano que todo el mundo sufre cuando come espárragos y es como tan inmediato. Y pensar que hay gente que no es capaz de detectarlo es como, ¿en serio? Sí, es súper llamativo. Creo que tengo que hacer un gradiente de espárragos, ya por experimento personal. Estar un día entero comiendo solo espárragos. A ver, es un experimento rápido, sencillo y barato y que se puede hacer en casa sin ningún problema. Pillas un bote de espárragos cocidos en el Mercadona, te lo comes y esperas unos 20. No sé si allí en Hungría hay, pero estoy seguro que... por el campo a lo mejor puedes encontrarte esparragueras y puedes cogerte hasta tus propios espárragos. Además, el espárrago silvestre seguro que tiene más esparraguina, porque está así más seco. Ni idea. Consumido. Hombre, más que nada porque tiene menos agua, porque están más secos y consumidos, porque no los riegan a diario. Pues si no tienes más. Lo que no sé si en Hungría hay esparraguera. Tendrías que consultarlo con los habitantes del lugar. A ver, también un poco de esparragina o como se llame en el colacao y ya está. Sí, no vas al laboratorio, disculpa, o sea, tenemos esparragina para un experimento y es una vez, sí, está en el almacén, ves, se coge, o sea, vas, coges, te llenas un Eppendorf, te lo llevas a casa y luego cuando mezclas el colacao, un poco de esparragina en polvo. Te llevas el bote entero como si fuera el bote del colacao, que tiene forma parecida y todo. Lo que sí que sería curioso es si simplemente ingiriendo asparagina produces el mismo efecto. También sería una forma para ver si de verdad... Si es un derivado de la asparagina o es otro componente que se encuentra dentro del espárrago. O sea que directamente no sabemos nada de nada. No sabemos ni la enzima, ni el sustrato, ni el producto, ni lo que somos capaces de detectar. Es lo que comentan, que como no... Ser capaz o no de oler el espárrago o directamente que tu orina huela después de comer espárrago no es ninguna enfermedad, o sea, clínicamente no te va a repercutir nada, no se ha estudiado. Pensar que esto es un paper real, aunque tampoco es de... ¿Quién ha financiado esa basura? El Departamento de Fisiología de la Universidad del Sur de Florida. Bueno, los que lo han hecho. Sí.
y ha salido una revista que se llama Química, Chemistry. Chemistry Senses. Que es la primera vez que la leo. O sea, tampoco... O sea, y el paper es de 2010, por si os interesa. Pero tío, es un open access y todo. Joder, tío. Quiere que la gente lea esto, ¿eh? Es lo primero que si lo pones en PubMed es de las primeras que sale. O sea, es de lo más gracioso que he encontrado. Funding. Monell Chemical Senses Center Institutional Resources. O sea que... por cierto, o sea, como dato interesante, si habéis llegado hasta aquí, oyentes, a estas 31 personas que han participado en el estudio para ir a las 10 de la mañana, soltar su pipí, luego comerse una tapa de espárragos y soltar más pipí, le han pagado. O sea, creo que eran $75 o algo así. A mí me renta. Sí, allí es muy común. Mira a ver si en Austria se puede. En España sé que no se puede pagar por ensayos de este tipo. No, Pero mira a ver si en Austria se puede. No se puede en la Unión Europea. No, es que no sé si es cosa de la Unión Europea o cosa solo de España. A ver, me parece normal que no se pague estas cosas. Es como... No, es que lo que conseguías con eso es que todo el mundo, o lo que conseguían en Estados Unidos es que te salió un bias enorme hacia afroamericanos. Sí. Como son poblaciones distintas. No se hacen aquí en Europa porque se sesgarían los estudios. Claramente. O sea, irían gente con menos recursos económicos. O sea, uno de Barrio de Salamanca no va a ir a que le den una tapa de espárragos para que luego me den un bote. Pues sí, igual se aburre y le apetece comer esto. ¿Qué? O igual le gusta oler orina, que te clara todo. Igual tiene una filia. Hostia, no sé si voy a cortar esto. Bueno, hasta aquí mi parte. O sea, espero que os haya gustado. Igual le gusta tanto oler orina que puede reconocer la suya propia. Fuera gilipolleces. Pero, o sea, a los individuos, o sea, les exponían a seis muestras mínimo. Y una de ellas era suya. O sea, me pregunto, ¿serían capaces de reconocer este es mi pipí? No creo, ¿no? Podemos hacer la prueba. Venga, vamos al estudio. No vas a sacar 6 muestras, 2 lo veo viable, pero ¿de dónde vas a sacar las otras 4? A ver, aquí somos 1, 2, Somos 3, 5. 4, 5. ¿Que la vas a enviar a Hungría, a España? No, quedamos todos en España, aprovechamos, tomamos unas cervezas, una tapa de espárragos y luego hacemos la prueba. Sí, además la cerveza ayuda a que fluya todo. Es verdad, es diurética. En fin, hasta aquí el capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario, o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.